esa forma de pensar, que la verdad no importa, que hay que seguir el líder, eso no les va a llevar a democracia. Eso les va a llevar a una continuación de la dictadura, de la tiranía. Hoy quiero hablar sobre una de las causas del problema en Venezuela y un problema para regresar a la democracia. Y es la estupidez, que no es algo inherente en ningún pueblo, sino algo implantado. Y déjeme contarle ahora de una teoría que explica muy bien lo que pasó en el nazismo y lo que pasa en el chavismo y ahora en Estados Unidos con el movimiento MAGA. La teoría de la estupidez de Dietrich Bonhoeffer, un teólogo y opositor al nazismo, postula que la estupidez no es falta de inteligencia, sino una falla moral y social, un rechazo ciego a la verdad y a la razón, común en masas que se dejan llevar por ideologías como el nazismo o el chavismo o MAGA, siendo incluso más peligrosa que la maldad, porque impide la reflexión crítica, facilitando la obediencia ciega y la crueldad masiva. Puntos claves de su teoría. No es falta de intelecto. Personas inteligentes pueden ser estúpidas. La estupidez es un defecto del carácter, no del cerebro. Es una ceguera voluntaria. Es la incapacidad o falta de voluntad para pensar por uno mismo y cuestionar el poder. Se magnifica en lo social, se propaga en entornos donde la gente renuncia a su juicio individual por seguir a líderes o ideologías, como en la Alemania nazi, o el chavismo, o MAGA, o el caprilismo. Pasa lo mismo, el problema está allá en la sociedad. Es peor que la maldad. La maldad puede ser combatida, pero la estupidez, al ser una forma de autoengaño y rebeldía contra la verdad, es más difícil de erradicar y permite que el mal se perpetúe. Contexto. Bonhoeffer observó esto en su lucha contra el nazismo, viendo cómo sus compatriotas, incluso aquellos con buena formación, caían en la propaganda y la barbarie sin cuestionar, lo que le llevó a concluir que la estupidez humana manipulada por el poder era una fuerza destructiva fundamental. Es así que eso no viene automáticamente por la cultura de un país. Ningún país es así de origen, sino eso es implantado por la maldad, por regímenes, ideologías, personas que quieren tomar el poder. Y ha sido desarrollado. Recuerda, Alemania nazi fue enseñado, la policía secreta fue entrenado por la policía secreta de la Unión Soviética. Y lo mismo pasa en Cuba y en Venezuela. Así que tiene un origen y ha desarrollado ese sistema muy bien para convertir a la gente en zombies que no piensan y que rechazan el argumento. Eso lo puedo afirmar, que eso ha pasado en Venezuela también. Por muchos años he seguido allá la lucha por la democracia y he notado que la gente piensa de una forma y argumenta de una forma que es totalmente ilógica. Y
además rechazan argumentos y rechazan hechos. Y responden muchas veces todavía que la verdad no importa, hay que seguir el líder. Esa forma de pensar, que la verdad no importa, que hay que seguir el líder, eso no les va a llevar a democracia. Eso les va a llevar a una continuación de la dictadura, de la tiranía. Hay que cambiar ese chip en el cerebro. En una democracia se discute, los líderes presentan lo que está pasando, presentan planes, dicen lo que piensan hacer. Hay diálogo, hay debate. Esa forma de actuar, es decir, que el líder seguramente tiene un plan, seguimos el líder. Eso ha pasado una y otra vez en la oposición en Venezuela y es igual de malo como el chavismo. Hay que quebrar esa forma de pensar y esa forma de actuar. Eso no sirve. No se puede llegar a democracia usando métodos autocráticos. No se puede. La democracia empieza desde el suelo, por arriba, no desde la cabeza por abajo. Eso es el problema mayor en Venezuela, esa indoctrinación que ahora ha llegado a Estados Unidos. También vemos cómo Trump actúa de la misma forma, su base de la misma forma. ¿Y cómo es que gobierna Trump? Con terror. ¿Por qué hay tantos republicanos, congresistas, senadores que protejan a él, jueces? Porque viven en terror. Porque Trump tiene esa base que no piensa. La base estúpida, maga. Y lo que hace es decir a ellos, fulano es malo. Y entonces ellos van y atacan a fulano con amenazas y a veces con violencia, porque hay gente enferma mental que escuchan eso y que hacen caso. Y por eso los políticos, jueces, etcétera, viven en terror por Trump. Y por eso es que siguen su pista. Trump es una persona muy, muy mala. Y pegarse a él y pedir algo de él es hacer un acuerdo, como se dice en español, fáustico, con Fausto, o sea, con el diablo. Eso no sirve. Hay que estar claro, hay que estar con principios. Y hay que usar argumentos. ¿Qué es un argumento? Un argumento consiste en dos partes: hechos y lógica. Y los hechos tienen que ser veraces y la lógica tiene que ser válida. Pero aquí, en esa gente estúpida que ha sido lavada de cerebro así, ni siquiera usan argumentos y lógicas o inválidas. Rechazan el principio como tal de argumentar. Rechazan lo primordial, que es la idea de que uno gana con argumentos. Lo rechazan. Ese es el fondo de la estupidez. Esa estupidez a lo que lleva es el desastre. Mira lo que pasó con la Alemania nazi. Un desastre total. Alemania, que era tan rico, tan bueno antes, y después de la guerra, un desastre total. Eso pasa con todos los países que caen en esa estupidez y que no saben salir de eso. Una destrucción total de Alemania nazi. Venezuela, ni de hablar. Todavía no ha sido destruida en guerra, pero ha sido destruida totalmente. Y Estados Unidos ahora bajo Trump ha destruido el superpoder ya. La posición que tenía Estados Unidos como líder mundial ya no lo tiene. Se acabó. Los últimos 3 días se acabó. Trump ha amenazado a Europa con guerra. Obviamente Europa no va a seguir a Trump, a Estados Unidos. No va a confiar a Estados Unidos más. Ha creado otras alianzas y todos se alejan de Estados Unidos.
Estados Unidos se acabó. Se acabó. Eso es lo que pasa cuando uno cae en estupidez. Y por eso es que yo digo a los venezolanos que quieren democracia, no sigan a Trump, porque Trump les va a llevar al desastre total. ¿Ok? Hay que seguir la lucha por la libertad con principios, con argumentos, con hechos, con lógica, y haciendo alianzas con otros países libres y democráticos, no con el diablo. Y Trump es la reencarnación del diablo, es el Hitler de nuestro tiempo. Es increíble que hay gente que cree en él, es increíble. Pero esa es la estupidez, esa es la prueba de que realmente existe la estupidez. Cambio fuera.